Le damos gracias al Señor. Empezamos con la clase, con el estudio bíblico de hoy, conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos por el versículo, ¿verdad? El versículo capítulo 21, versículo 33 de Mateo. 21:33 en Mateo, los labradores malvados, aleluya. Y leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los ladrones, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles, y apoderándonos de su heredad, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y dijo a los malos: disfruta sin misericordia. Destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él. Y el que cayese sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar con echarle mano, tenían al pueblo, porque le temían al profeta. Le tenían por profeta, porque a le tenían por profeta. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Vemos rápidamente, aleluya, cómo el Señor le explica lo que va a acontecer, lo sucedido y lo anterior. Con que le explica el Señor que Él envió, ¿verdad?, a unos hombres a cobrar en su viña. ¿Eso qué significado tiene esos hombres que fueron a predicar a Israel y fueron matados? Que lo mataron los profetas. Él envió a los profetas
primeramente, a la viña. Eso fue lo que aconteció con todo lo que pasó en Israel. Después mandó ¿a quién? Mandó a otros profetas, porque mandó diferentes nombres, profetas, jueces, ¿verdad? Mandó diferentes grupos de personas a cobrarle. Pero estos hombres venían y lo mataban, venían y perseguían a los profetas. Aleluya. Como dice claramente también en Salmos, ¿verdad? Salmos 118. Aleluya. Que cuando él le recita esa escritura, Jesús recita esa escritura, le dijo: nunca leísteis en la escritura la piedra que desecharon los edificadores, han venido a hacer cabeza de ángulo. La piedra era Jesucristo, esa piedra que desecharon para poder completar el reino de Israel. Se supone que la piedra, aleluya, que Israel era una estructura, era una construcción del templo de Dios, era profundidad. Recuérdense que todavía en los tiempos de Zorobabel y Salatiel, cuando se llevaron al pueblo de Israel cautivo, todavía en ese tiempo, ¿verdad?, destruyeron a Israel. Pero no simplemente destruyeron el templo, sino que destruyeron la unión. El pueblo fue desparcido, fue roto, fue quebrantado. Pero entonces Dios mandó, ¿por qué? Porque Dios mandaba piedras, mandaba material para edificar su pueblo, para fortalecerlo. ¿Por medio de quién? De los profetas. Pero ellos no tomaban, de los jueces, pero ellos no tomaban ese material. No querían esas piedras. Al final le mandó la piedra que edificaba al pueblo, que tenían que tomarla, que es Jesucristo. Pero el pueblo la desechó. Por eso claramente el Señor le hizo mención, porque los fariseos estaban contra Jesús, querían matarle, tenían envidia de lo que él hacía. Cuando leemos la escritura vemos que ellos se maravillaban por lo que él hacía, por una parte, por la parte espiritual, pero por la parte carnal rechazaban lo que él hacía. O sea, el espiritual tomaba y se impactaba con esos milagros que hacía Jesús, que eran indubitables. Nadie podía rehusar de que él tenía el poder, de que no había hombre como él. Pero ellos lo tenían por profeta, no porque ellos creían en él, sino porque el pueblo lo tenía por profeta. O sea, ellos no creían porque su corazón estaba duro, estaba como piedra. Entonces el Señor mandó de nuevo otro grupo y lo mataron. Mataron ese pueblo. Y dice aquí: por tanto os digo, esa es la 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ahí quebrantado, o sea, el que eso le pasó a quién. Un ejemplo, a Pablo le pasó eso. Pablo, que era Saulo en ese entonces, estaba oponiéndose contra la piedra que era Jesús. Él vino a edificar el pueblo, y Saulo ahí, y Saulo persiguiendo a Jesucristo, porque el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Pero se le dijo: ¿a quién eres tú, Señor? Cuando él iba a camino de Damasco, y él iba a buscar a la iglesia, a los que se resistían a matarlo, y a los que se resistían, ¿verdad?, lo mataba, y a los que podía llevar a la cárcel lo llevaba. Entonces, que esto era una persecución a la iglesia. La primera persecución que se levantó masiva y fuerte fue con Pablo, que era Saulo de Tarso. Estaba autorizado, tenía carta para ir a matar y echar a la cárcel a cualquier cristiano que no confesase, que no dijera: no, nosotros no somos cristianos. Cualquiera que confesase que era cristiano, que seguía a Cristo, lo mataban por la razón de que ellos eran celosos con la ley. Ellos solamente creían en la ley, en la Torá. Eran 5 libros, ¿verdad?, que hoy en día en los libros que escribió Moisés, ellos solamente creían
en Moisés, solo Moisés. El cristiano hoy cree en Dios y solo en Escritura. Ellos creían solamente en el Viejo Testamento y decían que el que falte sea apedreado. Por eso fue que en el principio fue bien doloroso, fue un trabajo, una cirugía, un trabajo bien delicado el que hizo Dios con la iglesia, con la humanidad, para poderla llevar a la condición que estamos hoy, que hay cristianos por toda parte del mundo, que hay Biblia por toda parte del mundo, que hay de toda raza, de todo color, de toda lengua. Hay personas, hay almas que adoran a Dios en verdad. Aleluya, qué lindo es Dios. Pero estos hombres que se supone que eran lo que tenían que aceptar la piedra de que era Jesús para edificar el reino de Dios. ¿Cuál? ¿Qué reino? ¿Qué reino? El reino espiritual. Sí se podía. No tenía que llegar a ese, no tenía que llegar a este punto tan drástico de que había que, la salvación venía por sangre y había que haber derramamiento de sangre en una cruz, pero no tenía que hacer de esa forma que los israelitas lo tengan que entregar. No tenía que ser de esa forma. La Biblia dice que no tenía que ser de esa forma, aunque está escrito de que iba a pasar así. Pero no es, cuando Dios escribe algo y Dios profetiza algo de alguien, no específicamente quiere decir que Él quiere que suceda así. No. El Señor dice, si sigue en esa condición, morirá. Vemos en el ejemplo de Ezequías, cuando fue el profeta Isaías y le dijo, si no arreglas tu casa, morirás. Pero vimos que él se arrepintió de sus pecados y él fue renovado, ¿verdad? Y en vez de muerte en Ezequías le añadió ¿cuánto? 15 años más. 15 años, mi hermano. ¿Tú sabes cuánta gente murieron en ese tiempo antes de que él muera? Eso habla de Zacarías, que lo mataron en el templo. Sí. Y el papá de Zacarías había sido, era como el que ayudaba al rey, creo que era Joás, ajá. Y el papá de Zacarías ayudaba, y ese tiempo fue muy feo, porque nada más se hizo morir el papá de Zacarías y mataron a Zacarías el mismo día que él estaba. Para que escuchen, eso es bueno para que escuchen también. Me hizo acordar de Zacarías. La pista, bájamela un poquitito. Está bien ahí, pero un poquito más para que se escuche, hermano. Zacarías, ¿verdad? Sí. El papá de Zacarías era, creo que era juez no. Ayudaba al rey Joás. A Joás, ajá. El papá de Zacarías muere y los sacerdotes, incluso hasta el mismo rey, empezaron a levantar falsos profetas en el mismo templo, donde ellos adoraban a Dios. Exacto. Y me acuerdo que Zacarías se le levanta, y ese mismo día que se le levanta y le dice, lo mataron a piedra ahí mismo adentro en el templo. En el templo. Y después que lo mataron, hubieron muchos que se arrepintieron. Exacto. Y hubieron otros que no. Y eso mismo se lo recordó Jesús a los fariseos cuando los vio en el templo, que en el mismo templo habían matado a un profeta, a Zacarías. A Zacarías. Pero él le nombró que Zacarías era hijo de otro hombre. Y ellos quedaron como confusos. Quedaron confusos porque cuando él le dijo claramente, ellos no tenían ese conocimiento. Habían cosas de que los fariseos tenían conocimiento, pero ellos no entendían la ley. Ellos no entendían la Torá. Ellos eran religiosos. Porque sí habían hombres que entendían la escritura. Recuérdate que habían sacerdotes que se negaban a ese proceder. Pero yo pienso que ellos no entendían mucho porque no se les ha revelado a través del Espíritu. A cambio Jesucristo sí lo tenía. Sí. Y eso era lo que envidiaban los fariseos, que Jesucristo veía las cosas de una manera que ellos no lo veían. No lo veían. Como la mujer que estaba encorvada. La mujer que estaba encorvada, sabemos que estaba encorvada porque había algo en su alma. Sí. Y cuando nuestra alma está afectada, eso lo manifiesta el cuerpo. Eso lo manifiesta. Y había enfermedad. Y cuando Jesús se le acercó, le dijo, eres libre de sus pensamientos, de sus cosas, y ella se enderezó. Para los fariseos nunca entendía los milagros porque espiritualmente ellos no podían ver la gloria de Dios. Y vemos cómo, muy buena observación, buena explicación de hermana Giovanna, gloria a Dios. Y vemos cómo el Señor le explicó por medio de quién, de David, que
la piedra que iba a edificar, la piedra, ¿verdad? La piedra que desecharon los edificadores tenía que venir a ser, ¿qué? Cabeza. Tenía que venir a ser el rompecabezas, lo que faltaba, hermano. Una construcción, una estructura, sin un bloque se puede derrumbar. Sin una columna se puede caer. Y la más importante, esta era la piedra de la vida eterna, Jesucristo, que es la roca inconmovible, para que un edificio espiritual, para que una vida espiritual pueda estar formada, para que una familia pueda estar establecida, pueda mantenerse de pie, tiene que tener a Jesucristo como piedra angular, como columna de sus vidas. Y vemos que Él le habla, y en ese momento sí, los fariseos entendieron claro que era Él que era ellos que se referían, porque ellos ya sabían cuántas muertes, y Él le habló claramente en el contexto que ellos ya conocían. No le habló, eso era una parábola para otras personas, pero para ellos fue una directa, no indirecta. Y mira, y oyendo, el 47, después 45, y oyendo sus parábolas, ¿ve? Los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. O sea, muchas veces ellos no fueron y echaron mano y mataron a Jesús porque el pueblo lo tenían por profeta. Y igual que Juan el Bautista, también que lo tenían por profeta, ¿verdad? La gente, los líderes, lo que está pasando en la sociedad hoy en día, que las personas en las iglesias muchas veces también queremos poner una persona que porque le agrada al pueblo, cantante porque le agrada al pueblo, vamos a ponerlo ahí. Pero puede estar en pecado, puede tener una vida, un desastre de vida, pero como le agrada, el hombre toca bien el piano, el hombre tiene una voz bien bonita, canta. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy en día, que hoy en día en la iglesia la han convertido como un sistema de pasarela, un sistema de que no quieren buscar la aceptación de Dios, el agrado de Dios, sino el del pueblo, el del mundo. Eso es lo que vemos hoy en día. Y otros que, ¿verdad? Como dice el hermano, otros viejonazos, ¿verdad? Que tienen ya 20, 50 años, están así también. En vez de dar ejemplo a los jóvenes, a las personas que han venido, a los que están viniendo a los caminos de Dios, mire, hermano, Dios va a llamar a cuenta a esas personas, porque ellos no dan testimonio de que son cristianos. Todo el tiempo con una caja de muertos andando para aquí y para allá, todo el tiempo con una gritería, todo el tiempo con un mal ejemplo, una falta de respeto a la iglesia. Pero ellos quieren que haya orden y quieren que la cosa se vea bonita. Entonces ellos prefieren, que es el punto, y ellos no lo dicen, prefieren de que haya un desorden, pero que la iglesia se vea bien bonita, todo, porque esto es mira, hermano, esto es real. La iglesia es a Dios que le debió servir. Recuerden 20 años atrás que no había cámara ni nada. Lo que pasa es que la gente se están dejando llevar de las multitudes. Y porque hay cámara, vamos, cuidado, vamos a hacer un teatro, un show. Pero eso no era así, porque en el aposento alto, la gente misma no entendía ese poder. Decían, pero esto tan loco. Cuando bajó el Espíritu Santo, dicen, tan borracho, tan loco. Y no era así, sino que el Espíritu Santo le daba poder y podían hablar nuevas lenguas. No en lenguas celestiales, sino otros idiomas. Pero vemos hoy en día que quieren tener un sistema, que el mundo ha visto un sistema así plantado por tanto tiempo, que la gente ahora solamente quiere ese show y que se le transmita al mundo. No, cállate, deja eso así. Si él está mal, no. Tiene que predicar o tiene que dar la palabra o tiene que... No, esto no es así. Por eso hay veces que ven pastores, y me decían a mí, un pastor que era un varón de Dios, tremendo, un pastor que lo conocía, y decían los hermanos, ay varón, pero ese pastor quiere hacer todo casi. Me decía un hermano, pero él sé que me estaba diciendo, un hombre desordenado, un hombre que, un falta de respeto, un hombre que tenía, ¿me entiendes? Un señor mayor, pero
pero no estaba dando testimonio, no me edificaba a mí. Imagínate, yo tenía 20 años, 20 y pico de años, ¿me entiendes? Los caminos de Dios, y andaba más alineado que él, y él tenía que 50 años. Entonces, él estaba hablando del pastor, pero cuando tú pasas en los tiempos, tú vienes ahora a ponerte en el lugar del pastor, tú entiendes ahora lo que está sucediendo. Porque ahora es casi lo mismo conmigo. Aunque yo siempre busco, como pastor, buscamos de que la iglesia se mueva y que cada uno crezca en el espíritu. Pero para que le agrade a Dios, hermano. El ser humano, mire, no tema lo que el mundo pueda hacer por ti. El ser humano no viene aquí porque usted es una iglesia la más grande, ni la más hermosa, ni la más bonita. Como decía Jorge Raki ayer que estaba viendo ese varón de Dios. Decía él, hoy en día, escucha bien, tú quieres ver multitudes, tú quieres ver mucha gente. La iglesia de Dios no se caracteriza por la característica, no tiene carácter. La iglesia no se puede encajar, no se puede medir por la cantidad que usted tenga. Porque usted quiere ver gente, váyase al Vaticano para que usted vea miles de gente ahí afuera. Váyase a los musulmanes dándole vuelta a una caja con el pelo y los dientes de Mahoma. Adentro, brujería y hechicería. Váyase para que usted vea que eso no para. Peregrinando todos los años, miles de personas están ahí, todo eso siempre está lleno, dándole vuelta a esa caja. Si usted quiere ver gente, váyase a iglesia falsa para que usted vea millones de personas. El problema aquí es que las personas, aleluya, quieren llevarse de la gente, como dice la Escritura. Porque Cristo, ¿verdad? Porque a Cristo, aleluya, porque esos fariseos no se arrepintieron y se convirtieron. Porque tenían temor. Porque Herodes mató al profeta, aleluya, al profeta Juan. Porque temía al pueblo. Entonces, si usted teme al pueblo, ¿qué puede hacer con usted? Si usted tiene el pueblo hoy en día, ¿cómo puede hacer las cosas para Dios? No importa si usted cante, si salga de su garganta, si usted no es cantante, no importa lo que Dios le ponga. El Espíritu de Dios puede tomarlo y puede usted profetizar, puede predicar, puede hacer cualquier cosa. Pero es el Espíritu de Dios. Amén. Aquellos hombres, cuando fue en aquel tiempo que en los 120 se levantó el Espíritu Santo, aquel hombre, Pablo, ya ha ido a la escuela para estudiar lengua romana, lengua de Listra, dice, y de lo estoico, lenguas lejísimas, lejanas, y cada uno lo escuchaba. Wow, pero mira, está predicando, está hablando de Jesús en mi idioma. ¿Cómo puede ser esto? Hombres que no habían salido de una barca de pescar. No habían estudiado nada, dice que eran del burgo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo tomó y le dio nuevas lenguas para que le puedan predicar el Evangelio a otras personas. Bueno, eso lo vemos en estos días. Estaba orando y el Señor trajo en mí este versículo. Y está en Isaías 11:2. Y es lo que usted está diciendo. Sí. Y dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová. Cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre la iglesia, esto es lo que sucede. Tendremos un espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni aguará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguará con equidad con la mano de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y eso es lo que vemos ahorita, porque no en muchas iglesias reposa el Espíritu Santo. Amén. Y no en muchos de nosotros reposa el Espíritu Santo. Amén. Y mientras no repose, esto no será manifiesto. Y si esto no es manifiesto, entonces no es la iglesia. No es la iglesia de Cristo. Y vemos también otra cosa, que entonces estos tiempos, esto que Jesús profetizó, habló, está pasando hoy en día. Volvió al tiempo atrás. ¿De qué? De que ahora en verdad están todavía. Dios mandó, después que vino el Señor, ¿qué hizo Él? Después que vino Jesús y murió en la cruz y edificó la iglesia, ¿qué hizo Jesús? Él envió de nuevo a la iglesia. O sea que eso volvió a pasar, porque esto tiene que pasar hasta que se termine esto, hasta que se cumpla, hasta que venga Jesús y termine toda esta maldad que hay en el mundo. Y dice aquí, él diciendo aquí, Él lo envió a nosotros, a los hombres de Dios. En los templos hay muchos fariseos, en la iglesia está llena de fariseos,
Hombres que no. ¿Por qué tú crees que Dios no hace algo en su vida? ¿Por qué que tú ves tanto hombre soltero, solo? Como un toro, como un buey por ahí viejo, caminando a su vida. ¿Por qué no edifica su casa? ¿Por qué no pueden entender una escritura? Tú le dices una cosa y ellos no entienden, no oyen. Y entonces, porque lo bonito fuera que, lo normal fuera que usted no entienda y usted se quede sentado ahí. Y que usted esté en desobediencia y usted esté calladito. Pero no es eso. Ellos levantan su voz y comienzan también entonces a juzgar al otro. La gente anda en desobediencia, la gente anda en esto, la gente no quiere escuchar. Lo mismo que está haciendo realmente lo están diciendo. Y eso es lo más doloroso en el corazón. Porque entonces está actuando como que un hombre, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo dar consejo a una familia si yo estoy mal con la familia? Si yo no tengo, ¿verdad?, autoridad en mi casa, si yo no amo a mi esposa, si no doy el testimonio. Entonces vemos que estos hombres, que esto está pasando actualmente. O sea, como predicamos la vez pasada, que el mundo está como en los tiempos de los jueces, que cada quien hacía como bien le parecía. Y había levitas que andaban ¿qué? Con un desastre de vida, una concubina, amado, durmiendo por donde quiera, fuera de Leví. ¿Y qué tanta cosa le pasaron a ese hombre que hasta tuvo que descuartizar a esa mujer? Un desastre de vida. Sí, vamos a andar, así está andando la iglesia hasta que no entienda esta escritura. Tenemos que entender que Jesús nos advirtió de que esto iba a pasar. Ahora no está matando a uno y a los profetas y a las hermanas. No lo está matando quizás con cuchillo, no lo está apedreando, pero lo está matando ¿qué? Con la arrogancia, con la mentira, con la hipocresía de sus corazones. Por eso es el problema de los fariseos, que eran hipócritas. Les digo hipócritas, víboras. Ustedes parecen un sepulcro blanqueado. Ustedes están limpios, bien barriditos, pero cuando abren ese sepulcro está lleno de gusanos. Pero ¿cómo usted no puede ver? ¿Cómo uno no va a ver eso en ellos? Si por fuera están, porque vamos a decir, aquí no hay perfecto. Aquí comete todo el mundo está, todo el que está en los caminos de Dios, aunque sea un siervo tremendo, aunque vea las alas como Isaías, como Jeremías, que el templo se llenó de la presencia de Dios. Hay un carbón encendido que está pasando siempre, que no está lavando, Jesús está limpiándolo. Pero de ahí a que usted no tenga control de su pecado y usted esté en desobediencia y no tenga ánimo pronto para hacer las cosas de Dios preciosas, para tener respeto en la casa de Dios, para dar un buen testimonio. Entonces dice el Señor, ¿qué dice? Pues ya no hay nada que hacer. Porque si pecáramos voluntariamente, ya no hay nada que hacer. O sea, si tu pecado, como hizo Caín, que Dios le dijo eso, Caín, el pecado está a la puerta. Si tú tomas el control de tu ser, si tú vienes y me obedeces a mí, si tú te ordenas tu vida, si tú peleas contra ese pecado, tú te enseñorearás de él. O sea, tú lo vas a someter al pecado. Pero si no, el pecado te va a someter a ti. Así que el mundo, el pecado lo está sometiendo a ellos. Andan ciegos. Personas que nunca se han sujetado, hermano. Lo primero que uno tiene que hacer es obedecer. Mira, yo, para dar testimonio acá, un poquito. Yo nada más cuando llegué aquí, pregúntale a mi esposa, nosotros nada más tuvimos en una sola iglesia. Todo mi tiempo. En esa iglesia nunca me daban parte, nunca me daban nada. Pero el Señor me estaba procesando. ¿Qué yo hacía? En la calle predicando, evangelizando. En mi trabajo predicaba. No me detenía. Pero yo entendí el valor de la obediencia. Y nunca salí. Yo me recuerdo otra iglesia aquí en Orlando, Florida, que yo fui. La mala que fuimos. Duramos como 12, 13 años ahí. Increíble, pero realmente entonces después Dios ve la obediencia, ve el amor. ¿Y eso qué hace? Porque si usted no es un buen empleado, mucho menos va a ser un buen dueño de tienda. Si uno no es buen empleado, por eso que yo siempre digo a los empleados, mire, cuando usted haga una cosa, barbero, o sea, hágalo con amor. Porque si usted que no tiene que abrir la barbería, no tiene que abrir la tienda, no tiene que hacer tantas cosas en la tienda, usted no se imagina cuando usted tenga todo ese cargo. Por eso el Señor nos dice claramente hoy, seamos sabios y no hagamos como los fariseos, que desecharon la piedra angular. Porque la piedra que desecharon ellos, el imagen, la palabra, el testimonio, Dios mandó profetas, Dios mandó jueces,
Dios mandó, ¿qué mandó? Profetizas. ¿Qué más mandó? ¿Qué era Samuel? ¿Qué era Samuel? Un profeta. O sea, mandó profeta, mandó jueces. Y hubo otro que mandó ¿qué? Mandó reyes. Hasta reyes mandó. Ustedes querían reyes. A David. David fue, él sobrevivió a todas las guerras, David. David, el rey David, sobrevivió siéndole fiel a Dios. Porque él era fiel a Dios. Porque a David, muchas veces el mismo pueblo quería matar a David. El pueblo, después de David libertarlo y darle fuerza y forma, el pueblo vino e hizo alianza con el mismo hijo de él, Absalón. Y lo quitaron y David tuvo que salir corriendo para el monte. No porque le tenía miedo a Absalón, porque no quería matar a su hijo. Él dijo, no voy a derramar sangre. Eso es lo que me gusta más de David, que David nunca se aferró al reino. Exacto. Él decía que a él le tenía más que la presencia de Dios se alejara. Y eso lo dice en los salmos. En los salmos. Su alma ¿cómo es que su alma se negaba a recibir consuelo. Y él decía, ¿por qué alma mía te abate? O sea, él mismo peleaba con él mismo cuando no dejaba que el Señor. ¿Sí me van a entender? Que el Señor, él mismo peleaba contra la carne porque él ganó la batalla. Siempre hubo una batalla entre la carne y el espíritu de David. Como cada uno de nosotros hoy. Por eso él decía, límpiame de mi maldad. Lávame con hisopo, Señor. Límpiame, perdona mis pecados. Siempre él decía, aún de mis pecados ocultos que yo no conozco, que la carne está haciendo. La carne, si usted no la somete, ya se va así sola. Sí. Si usted no le pone la soga, como agarran con los caballos, sí, y lo amarran, la carne se va por ahí y el alma va atrás de ella así, porque el alma, y hace lo que quiera. Entonces el alma tiene que estar sujeta al espíritu. Por eso dice que hay una batalla entre la carne y el espíritu, que cada una quiere hacer lo que ella quiera. Se oponen la carne y el espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? De hacer que tu alma se pierda, que se abata, como dijo la hermana ahora mismo, que David dijo, no, ¿por qué te abate, alma mía? Los mejores salmos lo escribió David cuando estaba en persecución, cuando estaba frente al río, que lo estaban persiguiendo y no hallaba qué hacer, cuando estaba frente al risco, ya que ya no había solución. ¿Qué hago, Señor? Me tiro, Señor, me van a matar. Y ahí venía el Señor y le daba palabra, no te preocupes. Y él decía, oh Señor, te alabo, tú haces mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Las siervas significa los venados, los animales que corren, que eso corría mucho y no lo alcanzaban. Eso es los venados, pero tiene un nombre, sierva, es el nombre de ellos. Los siervos o siervas, sí, eran los venados, que lo querían cazar. Siervos. La gacela, sí, gacela. Es gacela, ajá. En Abacú habla de la gacela. Exacto, gacela, que también le dicen venado, ¿verdad? Venado. Pero es gacela, venado, pero ahí es sierva. Siervo, ajá. Entonces ese es lo que él se refiere. Cuando él lo estaba persiguiendo, él tenía que correr con sus pies como una gacela, como una sierva. Entonces él dice, tú haces mi pie como de sierva y en las alturas me hace andar. Tú me das fuerza para correr. Las gacelas son rápidas, las siervas. Entonces él decía todas estas palabras porque David mismo fue perseguido muchas veces. Se levantaban incluso todavía siendo rey. Oye, hermano, el pueblo lo dejaba solo con los filisteos. Estaba peleando contra Emil ahí y el pueblo se iba. Dice que en un momento que tuvo que pelear con 3 de ellos. Uno tuvo que agarrar 1000 y otro 1000. Dice que peleaban hasta el final. Ahí se le enterraban la espada en las manos y tenían que pelear. Y el pueblo dice que el pueblo de Israel venía después que ya mataban a todos ellos. Venían a buscar el botín. Después que decían, esto es mío. Así hacían ellos. Entonces, la persecución. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Lo mismo que hacía David, lo mismo que hacía Josué, lo mismo, clamar a Dios, someterse a Dios, entender a Dios, para que Dios pueda, aleluya, sacar todo fariseísmo de su corazón, toda idolatría, toda mentira, toda cobardía de su corazón. Cuando venimos a Cristo, Él nos perfecciona, nos ayuda, nos da las herramientas, las arras del Espíritu, todas las armaduras del Espíritu, nos almas, de los dientes hasta los pies, aleluya, de la coronilla. Mire, hermano,
la iglesia tiene que seguir agradando a Dios, no al mundo. Nosotros transmitimos, pero no es para transmitir lo que ellos quieran, ni para agradarle a ellos, es para que se arrepientan. Porque si usted le transmite lo que le agrada a ellos hasta pueden venir las almas, pero van a venir a buscar que le agrade, que le sirvan a ellos. Pero la iglesia está para servirle a quién, a Jesucristo, y para decirle la verdad. El Señor le dijo claramente a Ezequiel: si tú no le dices la palabra al pecador, el pecador morirá y esa sangre va a correr al de tu mano. Pero si tú se la dices, tú quedas limpio. Por eso muchos le dijeron, como estaban hablando del primer ejemplo de cuál fue la piedra, ¿verdad? Que empezamos la clase. ¿Cuál fue la piedra que estaba aquel que se metió abajo de la piedra y lo desmenuzó? ¿Quién fue? Pablo, ¿verdad? Dijimos que era Pablo. Pablo fue uno de los primeros que se puso debajo. Eso el Señor dice: si te pone a buscar lío conmigo, pleito conmigo, si te rehúsa a mí, lo que va a pasar es que te voy a caer encima y te voy a desbaratar, te voy a desmenuzar. Eso fue lo que dijo aquí la palabra. Dijo, y todo, míralo aquí, dice en gloria a Dios, esta es la por tanto, digo, y la 21, y el que cayese, la 44, la 43, 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzca los frutos de él. Y el que cayese sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, el que cayese sobre esta piedra, o sea que no hay forma. Si la piedra cae sobre ti, mira lo que dice aquí: si tú caes sobre la piedra, te va a matar. Si tú te vas contra Dios, Dios te va a condenar como quiera. Y cayese sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. O sea, Dios cae. Si tú caes en un edificio, tú te desplomas. Pero si el edificio te cae a ti, te desbarata. Si usted entiende, si usted cae arriba de una piedra, usted cae desbaratado. Pero si la piedra te cae arriba a ti, o sea, que ese es el punto. Usted se pone contra Jesús y usted va a caer desbaratado, porque usted está tirándose a un hoyo que usted no va a poder soportar. Usted está tirándose a una velocidad, a una piedra que usted va a quedar desparramado. Pero también, si usted no quiere hacer caso y dice: ay, pues yo voy a perseguirlo a él. Cuando la piedra te va a caer a ti, como hizo Pablo. ¿A quién buscas?, dijo Saulo. Dice: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Es duro dar cosas con el aguijón. O sea, es duro estar entre la espada y la pared. Es duro estar frente al león. Es duro, aleluya. Lo bueno que él se arrepintió. Y ahí llegó ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, y lo transformó de una manera preciosa, porque él perseguía a Jesús, pero él no entendía esas cosas. Por eso Dios lo perdonó. Por eso Jesús dijo en la cruz: perdónalo porque no saben lo que hacen. Hay muchas personas que no saben lo que están haciendo, pero hay mucho más personas que sí saben lo que están haciendo. Pero si te arrepientes hoy, el Señor te va a salvar. El Señor te va a cambiar. El Señor te va a restaurar. Él no quiere caerte encima. Él no quiere desmenuzarte. Él no quiere que tú caigas encima de la piedra tampoco. Él quiere que tú seas parte del edificio de Dios. Él quiere que seamos nosotros parte de su templo. Que nosotros, aleluya, apreciemos esa piedra preciosa que es Jesucristo, para edificar nuestra vida y nuestras almas. Hoy Dios te dice: ven a mí. Ven para hacerte piedra de mi templo, no piedra de tropiezo. Hoy el Señor quiere que tú escuches su palabra. Hemos leído esta escritura preciosa y gloria a Dios, dándole gracias a Dios por esta clase, aleluya, de este momento, hermano. Hemos visto que Dios le dio oportunidad, mucha oportunidad a los fariseos. No lo mató, no lo destruyó de una vez, porque Dios es un Dios de oportunidad.
Dios es un Dios, aleluya, de promesas. Pero Él quiere que entienda que esto no será para siempre. Porque de cierto, dice el Señor, no contenderé yo para siempre con el hombre. Porque el hombre no es eterno. Él llega el tiempo que el hombre se desaparece, que el alma se cansa. Hablamos en Eclesiastés, ¿verdad? En Eclesiastés 10 y 11, que habla, ¿verdad? Busca de Dios cuando tú estás joven, para que después, cuando los huesos estén temblando, ¿verdad? Cuando no tenga fuerza, ¿verdad? No continúe peleando contra esta realidad. El Señor claramente quiere que tú vengas a sus caminos. Amén. Y que tú seas libertado y que sea piedra del edificio de Dios, que sea, aleluya, un utensilio en el cuerpo de Cristo. No deseche la palabra del Señor, no deseche el consejo que tu Dios te da hoy. Ven al Señor, arrepiéntete, conviértete, abre las puertas de tu corazón de par en par y verás la grandeza que ocurrirá en tu vida. Cristo te ama. Cristo, esperamos, aleluya, cualquier pregunta que quieran hacer después la pueden dejar por las redes sociales, por Facebook, y estaremos, ¿verdad?, respondiéndola. Gracias a nuestra hermana Giovanna, gloria a Dios por su participación y esa explicación, esa exégesis de la palabra correctamente. Que Dios bendiga a cada uno. Amén. Y gloria a Dios, será hasta el próximo estudio bíblico. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Nos despedimos.